Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, harás. En el mes de abril vamos a elegir a nuestro próximo presidente y a nuestros congresistas, conocidos y llamados también como padres de la patria. Y será muy difícil debido al poco conocimiento que tenemos acerca de cada uno de ellos. Por ello es determinante que podamos definir bien el perfil de nuestros futuros gobernantes, debido a los graves escándalos de corrupción que hemos visto en estos últimos años. Y el problema, sin temor a equivocarnos, es la crisis de integridad. ¿Cuál es la crisis de la integridad? Podemos ver crisis en la moral, en los valores, crisis en la falta de respeto a la vida, crisis en la falta de respeto a las instituciones públicas, crisis en la falta de respeto a la autoridad, las infidelidades en el matrimonio, divorcios, la unión civil de personas del mismo sexo, una persona disfrazada en el matrimonio gay, el no reconocimiento a los hijos, hemos podido ver en algunos de nuestros políticos, corrupción, el no reconocimiento a los hijos, corrupción en los niveles del gobierno local, regional y nacional. Todos los peruanos estamos hartos de tanta corrupción. Y como Iglesia Cristiana Evangélica en el Perú, damos a conocer a través de este medio nuestra voz profética, que estamos para denunciar a la corrupción y para decirle no a la corrupción, sí a la integridad, sí a los principios y valores. Ahora todos los candidatos nos sonríen, ahora todos parecen generosos, pero no nos vamos a quedar ahí viendo su agradable sonrisa, sino que vamos a estudiar a fondo sobre su carácter y el cómo viven en su andar diario con su familia y con sus hijos. ¿Cómo debe ser el perfil de los candidatos para el presidente y para los congresistas? Queremos que nuestro próximo presidente de la nación y nuestros congresistas sea una persona íntegra, que no cambien con las circunstancias, que sea la misma persona en privado como también lo es en público, que mantenga una pureza moral a toda prueba, que sea irreprochable y permanezca fiel a sus principios. Entonces yo propongo a todos mis compatriotas y a todos los miembros de la Iglesia Cristiana en el Perú que debemos evaluar la integridad de cada candidato. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis, el capítulo 1, verso 28, señorear, sojuzgar y gobernar son palabras que se relacionan con nuestra vida, ya que todos gobernamos de alguna forma y en alguna área. Ninguno de los candidatos va a llegar a ser presidente de la nación si los peruanos no lo elegimos, y ningún congresista va a gobernar si no es elegido. Hacerlo es importante porque tenemos un mandato divino, tal como Dios dijo cuando creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando los bendijo y los envió a señorear sobre todo lo creado. Hay algunas autoridades que no podemos escoger, como los padres, pero hay otras autoridades que sí podemos escoger, como el cónyuge y cabeza del hogar. Además, todos tenemos la capacidad de escoger a quienes asumen cargos públicos. Así que, mis amados hermanos en Cristo de toda la Iglesia Cristiana Evangélica en el Perú y todos mis compatriotas, todos tenemos la capacidad de escoger quiénes van a asumir esos cargos públicos. Debemos tener claros los rasgos necesarios para encontrar la persona con quien formemos una familia. Debemos tener claro qué buscar en las autoridades que van a gobernar el destino de nuestra nación, porque ambas elecciones dependen del futuro de nuestras generaciones. La palabra profética, la palabra de Dios dice que Dios quiere darnos una generación bendita y poderosa sobre la tierra.
Para que el país disfrute de la paz y la justicia, se requiere de un gobierno conforme a la voluntad de Dios. En 1 de Samuel, el capítulo 8, versículo 1 al 9, explica el Señor y dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, que tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Dejándome a mí, sirvieron a dioses ajenos, así que también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. Esta palabra quiere decir que durante mucho tiempo el sistema de gobierno del pueblo de Israel fue a través de los jueces, no de los reyes. Pero los hijos de Samuel, que comenzaron a gobernar, se corrompieron, por lo que el pueblo pidió cambiar el sistema. Pero esa petición no agradó a Dios, porque estaban rechazando el sistema de gobierno que Dios había definido para ellos. Sin embargo, les dio un rey como pidieron. Creo que trayendo una aplicación práctica y relevante para nuestra vida, para nuestra nación hoy, es que también Dios tiene una buena voluntad agradable y perfecta para nuestra nación. Y Dios quiere que en nuestra nación haya paz, que en nuestra nación haya prosperidad, hayan familias unidas, familias bendecidas, hijos vencedores. Que el reino de Dios se establezca en nuestra nación, y va a depender de la clase de gobierno que el Perú elija para que esto se pueda lograr. Dios busca gobernantes conforme a su corazón. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 20 al 22, y revela claramente la voluntad de Dios agradable y perfecta para el destino de nuestra nación. Dice la palabra en Hechos 13:20: después como de 400 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así queremos que sean nuestros congresistas, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Así queremos que sea el próximo presidente de nuestra nación. Aunque no les fue muy bien con Saúl, el primero en gobernar, luego Dios levantó a David, quien fue un varón conforme a su corazón. Notamos en esta palabra que le pidieron a Samuel un rey en vez de esperar al juez correcto. No tuvieron paciencia, y la consecuencia fue que el periodo de paz y de estabilidad llegó cuando Salomón, hijo de David, asumió el poder. Entonces debemos tener paciencia. Como peruanos, como cristianos, debemos orar para que Dios levante personas íntegras, honestas, para los puestos del gobierno de nuestro país. Solo así podemos aprender a escucharlo y obedecerlo para tomar buenas decisiones. ¿Cuándo podríamos decir que una de las principales cualidades a encontrar
¿Será posible encontrar personas conforme al corazón de Dios? ¿Será posible encontrar personas que tengan dominio propio? Personas que puedan gobernar primeramente bien sus vidas y sus familias. Personas que demuestren capacidad para poder gobernar nuestra nación, nuestro país. La más pequeña unidad de gobierno que existe es la de nosotros mismos, bajo la cobertura de Dios, guardando lo que Dios manda. Y debemos demostrar que somos capaces de hacerlo. Estos son los parámetros. Estas son las propuestas. Estos son los estándares que los peruanos queremos. Queremos un presidente, queremos congresistas que luchen por la protección de la familia. La constitución política protege a la familia. Por tanto, debe evaluarse el compromiso de los candidatos en defensa de la institución familiar. El matrimonio homosexual destruye la familia. Existen en el Congreso proyectos de ley disfrazados llamados unión civil entre personas del mismo sexo, firmado por congresistas que postulan a la reelección. Hay partidos políticos que abiertamente están a favor del matrimonio homosexual. Inclusive lo han dicho en su plan de gobierno. Y yo tomo autoridad como ciudadano de mi país y también ciudadano del reino de los cielos, que nosotros como iglesia refutamos, damos a conocer públicamente nuestra molestia, que no estamos de acuerdo con esta clase de candidatos, menos que nos gobiernen en nuestra nación. No estamos de acuerdo con esta clase de candidatos, menos que sean congresistas de nuestra patria. Hay partidos políticos que abiertamente están a favor del matrimonio homosexual. Inclusive lo han incluido en su plan de gobierno, dije. Otros candidatos también apoyan este proyecto y lo han declarado públicamente. Si estos candidatos entran al Congreso, tendremos el futuro de leyes que atentan contra la estabilidad de la familia. Por tanto, debemos rechazarlo. Nosotros lo rechazamos enfáticamente, esta clase de postulados, y damos a conocer el postulado bíblico, teológico que tiene la iglesia cristiana en el Perú. Nosotros queremos gobernantes, congresistas que no estén a favor del aborto. El próximo presidente de nuestra nación, aquí ponemos otro estándar, que no legalice los crímenes de lesa humanidad. El peor crimen de lesa humanidad será legalizar los más de 400,000 abortos clandestinos en nuestro país. La vida no depende de que los hombres pongan sus puntos de vista democráticamente. Es un don de Dios la vida. Cualquier propuesta de ley a favor del aborto es la legalización de un crimen contra un indefenso. Cuando alguna persona tiene toda la ventaja en el asesinato, se le dice que fue con alevosía y ventaja. Nos preguntamos entonces, ¿cómo llamaríamos a la persona que aprovecha la ventaja sobre un bebé indefenso? Es que los peruanos y la iglesia cristiana en el Perú no debemos permitirlo y no lo vamos a permitir. Otro estándar que queremos para nuestros candidatos a la presidencia y al Congreso es que deben luchar con firmeza contra la corrupción. Así queremos a nuestro presidente, así soñamos, así queremos a nuestros congresistas de la República, que luchen con una mano firme y dura contra la corrupción. Deben luchar con firmeza contra la corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. No solo deben ser promesas, ellos lo deben haber demostrado a lo largo de su vida. Deben ser personas que han demostrado que la verdad y la justicia son principios inalterables en su vida. Esto demostraría que no favorecerán la corrupción y la impunidad de los que cometen estos actos, ni se dejen comprar. Establecemos otro estándar para los que han de gobernar nuestra nación. Queremos que promuevan una educación de calidad. La palabra de Dios declara a través del profeta Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por eso queremos una nación bajo sólidos principios de vida cristiana y de educación.
deben ser personas que apoyen, que favorezcan y promuevan la educación de calidad y excelencia. El gobierno debe invertir en educación, que es la meta establecida de acuerdo en el Acuerdo Nacional y el Proyecto Educativo Nacional. La educación comprende todas las áreas del ser humano. Y cuando hablamos de todas las áreas del ser humano, es que queremos una educación en el aspecto físico, intelectual, moral, espiritual, técnico, profesional y social. Ningún gobernante puede dar de lo que no tiene, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 16:32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que queremos congresistas, queremos un presidente con un carácter tierno, con un carácter firme. Esto lo hará semejante a Cristo. Y el Perú entero nos gozaremos y nos alegraremos, como dice Proverbios 29:2. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Así que queremos una nación alegre y feliz. Si alguien asegura sacar al país de deudas, hay que ver si él está libre de deudas. Si un candidato al Congreso o a la República ofrece educación, tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué tal educado es? ¿O qué tan educado es? Para elegir gobernantes hay que informarse y evaluar objetivamente a nuestros candidatos. Vale la pena observar qué clase de hogar tiene el aspirante a un puesto de gobierno. ¿Cómo sabrá de gobernar un país? Si no puede inspirar a sus más cercanos, ¿a quién podrá inspirar? Si no puede tener bien a los suyos, ¿a quién espera tener bien? Si alguien quiere ampliar su círculo de influencia, debe demostrar que ha sido una persona conforme a lo que Dios demanda, cabeza de su hogar y de su familia. Un sexto estándar para los candidatos para el gobierno de nuestra nación y el Congreso: queremos que promuevan los valores, y si llegan a ser electos, queremos que piensen de día y de noche en promover los valores y los principios. El día de hoy existen muchos personajes de la política, de la empresa, de los negocios, de la educación que hablan promover valores, pero lo irónico es que no reconocen al autor de los valores, el Dios que creó los cielos y la tierra. No reconocen al libro de los valores, la Biblia, y es más, han sacado la fuente de los valores de los colegios, han sacado la Biblia, han sacado el curso de religión. Para que un país sea fuerte, sólido, es imposible gobernar un país sin Dios y la Biblia. Dios y la Biblia son la fuente de los valores. Por eso necesitamos gente correcta dentro de la política, para luego no lamentarnos de la elección que hicimos. La palabra de Dios declara en 1 Corintios 11, versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Dios quiere, queridos peruanos, que seamos luz del mundo y sal de la tierra en todas las áreas a las que lleguemos. Busquemos personas que sepan negociar con transparencia por el bienestar de una nación, no por beneficio propio, porque estamos convencidos de que más son los buenos que los malos, y nuestra esperanza está puesta en la promesa de Dios, quien anhela bendecir a nuestro país. Otro estándar para los candidatos a la presidencia y al Congreso: deben ser personas de altos valores. Queremos establecer a través de este mensaje buenos parámetros para tomar decisiones sobre personas a quienes les daremos nuestra confianza para gobernar. Y aquí tenemos una palabra que es aplicable también para los que han de gobernar nuestra patria. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, enseña: palabra fiel, si alguno anhela obispado. Y yo quiero hacer una paráfrasis aquí también. Si alguno anhela un ministerio, anhela ser presidente de la nación, si anhela el Congreso, si anhela cualquier cargo público, el Señor te dice: buena obra deseas. Pero es necesario que el que ha de gobernar nuestra nación sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Yo quiero decir que el diablo no tiene familia, por eso quiere destruir la familia. Y todo el que practica el pecado, dice la Biblia, es un hijo del diablo. Y la voluntad del diablo quiere hacer. Pero hemos sido diseñados por Dios y hemos sido creados por Dios para buenas obras. Por eso, mis estimados candidatos a la presidencia y al Congreso de la República, deben ustedes tener el temor de Dios, el respeto a Dios, y deben tomar el manual de instrucciones, la fuente de valores y principios, la Biblia, la palabra de Dios. Y también es necesario que tengan buen testimonio para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Esta es la palabra profética más segura que declaro sobre mi región, sobre mi ciudad, sobre mi nación. Todos estos rasgos virtuosos que menciona la palabra de Dios, así que son buenos parámetros para tomar decisiones. Aquí establece los estándares para los que quieren gobernar nuestra nación y legislar leyes a favor de la nación, sobre las personas a quienes daremos nuestra confianza para gobernar. La palabra de Dios recomienda a personas sin vicios, que den un buen ejemplo. Necesitamos a alguien que nos represente decorosamente. Mis estimados compatriotas, reflexionemos bien sobre el voto que vamos a dar en el mes de abril. Busquemos a alguien honesto que inspire respeto. Busquemos a alguien con sujeción, sin reprensión, tal como debe ser en la familia, porque es tan bonito ver hijos que obedezcan a sus padres por amor y con buen ánimo, no porque los obligan. Igual será en una nación, como un gobernante justo que inspire respeto. Entonces no necesita imponer su autoridad, sus leyes. Por lo tanto, los que lo conforman deben ser mejores y deben haber demostrado una clara vocación de servicio a lo largo de los años, y no solamente en épocas electorales, que los vemos muy sonrientes, muy felices, y los vemos muy generosos, como compartiendo ropa, abrigo y hasta víveres. Si lo han hecho toda su vida, pues califican para ser nuestros próximos gobernantes. La palabra declara en Proverbios 29:2: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando el impío gobierna, el pueblo gime. No queremos que el Perú gima, que el Perú llore. Queremos un buen testimonio en nuestro gobierno. Queremos que nuestros próximos gobernantes tengan una buena familia, gobierne bien su casa, su negocio, su empresa, que sea vista su capacidad para mantenerse correcto y eficientes y con experiencia. La palabra de Dios declara en Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces queremos gobiernos que hayan hecho buenas obras, porque para esto hemos sido creados. Lo ideal sería que ofrezcan testimonio de un buen gobierno. Quisiera orar por mi nación. Los que están conmigo, si pueden unirse conmigo y orar por mi nación, por nuestra nación. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, quiero darte muchas gracias, porque declaramos que eres el Señor del Perú. Jesucristo es el Señor del Perú. Creemos que el Perú es una nación sana, es una nación rica de oro y plata, una nación bendecida. Declaramos en el Perú que es una nación de paz, justicia, bienestar. Reprendemos a toda fuerza de las tinieblas y declaramos bendición hasta que sobre y abunde en nuestra nación. En el poderoso nombre de Jesús, declaro, Padre, que cada peruano ya no somos niños para ser engañados. Declaro que cada peruano tenemos el discernimiento del bien y del mal. Señor, he declarado los estándares para nuestra nación. Y Padre, declaramos que nuestros próximos gobernantes serán gobernadores que estarán a favor de la familia, que le dirán no al aborto, no a la unión civil, sí a la familia, sí a la integridad, sí a los valores, sí al establecimiento del reino de Dios.